Hoy nos metemos de lleno en uno de los capítulos más complejos y a la vez más decisivos de la historia de Colombia. Hablamos de un periodo de apenas 10 años, de 1948 a 1958, conocido simplemente como la violencia. Y es un nombre que, como vamos a ver, se queda muy pero que muy corto para describir la fractura que supuso para todo un país. Y aquí está la pregunta del millón, la que va a guiar todo este análisis. ¿Cómo es posible que una sola década de conflicto pueda marcar a fuego los siguientes 60 años de un país? Porque, y esto es clave, para entender la Colombia de hoy es absolutamente imposible hacerlo sin mirar atrás, a lo que ocurrió en esos años. Bueno, pues para empezar vamos a poner un poco de contexto. Antes de 1948, Colombia no era precisamente un remanso de paz. De hecho, a menudo se la describe como una pradera seca, un auténtico polvorín de tensiones sociales que estaba simplemente esperando la chispa adecuada para que todo saltara por los aires. A ver, el poder político estaba totalmente dominado por dos partidos. El conservador, que era centralista y muy católico, y el liberal, que sobre el papel era más federalista y laico, pero ojo, que esto es lo importante. En el fondo, eran dos caras de la misma moneda. Dos élites que se repartían el poder y gobernaban de espaldas a la inmensa mayoría de la población que estaba sencillamente fuera del sistema. Y claro, esta exclusión generaba unos problemas estructurales gravísimos. Por un lado, una exclusión política total de campesinos, de indígenas, de afrodescendientes. Por otro, una concentración de la tierra que era, brutal, un legado casi colonial. Y para rematar, un Estado central muy débil, incapaz de controlar enormes zonas del país. Vamos, que el cóctel era explosivo. La tormenta perfecta estaba servida. Y ahora vamos a ver cómo esa pradera seca de la que hablábamos, al final prendió fuego. Porque todo, absolutamente todo, se condensa en un solo día, en un único evento que cambió la historia de Colombia para siempre. El 9 de abril de 1948. Para entender lo que pasó ese día, hay que entender a esta persona, Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán era una figura única. Consiguió algo que nadie había logrado, ponerle palabras a la fractura social del país, enfrentando directamente al pueblo contra la oligarquía. Conectó con millones de personas de una forma increíble. Esta frase que vemos lo resume todo a la perfección. Fijaos en la velocidad a la que se precipita todo. A principios de 1948, el movimiento de Gaitán parece imparable. El 9 de abril lo asesinan en pleno centro de Bogotá. En cuestión de horas, la ciudad explota en los famosos disturbios del Bogotazo, y esa violencia se extiende como la pólvora por todo el país. Su muerte, para millones, fue la confirmación de que el sistema no iba a permitir un cambio real por las buenas. Y ahora nos adentramos en algo más complejo, la naturaleza de esa violencia. Porque esto no fue una guerra civil al uso, con dos bandos claros y definidos. No, fue la desintegración total del orden social. Un horror con muchísimas caras y muchísimos nombres. Mirad la cantidad de actores distintos. Es que esto no era un ejército contra otro, para nada. El poder se había hecho añicos. Teníamos milicias de los partidos, asesinos a sueldo como los pájaros, una policía politizada y de una brutalidad terrible como los chulavitas, las primeras guerrillas, bandoleros que iban por libre. En resumen, el Estado había perdido por completo el monopolio de la violencia. Y aquí llegamos a un punto muy duro, pero que es fundamental entender. La crueldad no era gratuita, tenía un objetivo muy claro. Se usaban unos métodos de tortura y asesinato espantosos, conocidos como cortes, que no solo buscaban matar. Su objetivo era aterrorizar, humillar y literalmente romper por dentro a las comunidades. Era una violencia diseñada para deshumanizar al otro. Continuemos. Más allá de la violencia física, vamos a ver ahora qué consecuencias tuvo todo esto a nivel demográfico y territorial, porque el impacto fue brutal y sobre todo muy duradero. Para empezar, una cifra. Y es una cifra que la verdad hiela la sangre. Las estimaciones más conservadoras nos dicen que murieron más de 200.000 personas. En solo 10 años. Es una auténtica catástrofe humana que marcó a generaciones enteras. Pero ojo, que el impacto no se mide solo en muertes. Mirad este gráfico porque es muy revelador. En tan solo una década, Colombia pasó de ser un país donde el 70% de la gente vivía en el campo a tener una mayoría viviendo en las ciudades. Y esto, claro, no fue una migración voluntaria, fue un desplazamiento forzado masivo de millones de personas que huían del terror. Y la pregunta es, ¿qué pasó con todas esas tierras que se quedaron atrás? Pues aquí entra en juego un concepto clave, la acumulación por desposesión. Dicho de forma sencilla, los grandes terratenientes aprovecharon el caos para comprar esas tierras a precios de risa, o directamente para quedárselas por la fuerza. La violencia no solo mató, también hizo que la desigualdad en el campo fuera todavía más profunda. Bueno, ¿y cómo termina todo esto? O mejor dicho, ¿cómo termina oficialmente?
porque el final no fue que un bando ganara al otro, ni mucho menos. El final fue un pacto entre las élites que sí paró la sangría entre ellos, pero que al mismo tiempo sembró las semillas de todos los conflictos que vendrían después. En 1958, los líderes de los partidos liberal y conservador se sientan, firman un acuerdo y dicen «se acabó la violencia entre nosotros». Este pacto se conoció como el Frente Nacional. Y sobre el papel, claro, era el fin de la guerra. Y el mecanismo era simple. Durante 16 años se turnarían en la presidencia y todos los cargos públicos se los repartirían a partes iguales. Pero aquí viene el fallo garrafal del sistema. Cualquier otra opción política, cualquiera, quedaba legalmente excluida del poder. Fue una paz hecha por y para las élites, que le cerró la puerta de la democracia a todo lo demás. Y con esto llegamos a la última parte, que quizás sea la más importante. Porque aquí vamos a ver cómo los patrones de la violencia en realidad nunca desaparecieron, sino que se convirtieron en los cimientos de las décadas de conflicto armado que estaban por venir. Esta tabla es la clave de todo. Fijaos bien en los patrones. Usar la violencia para tener control político. Crear ejércitos privados porque nadie se fía del Estado. Mezclar la guerra con el negocio. Cada uno de estos puntos, que nacieron o se consolidaron en la violencia, se convirtieron en el manual de instrucciones, en el ADN de los grupos que dominarían las siguientes décadas. Las FARC, los paramilitares, los narcotraficantes. Así que la idea fundamental es esta. La violencia no terminó en 1958. Sencillamente se transformó, mutó. Las guerrillas liberales que no entregaron las armas fueron la semilla de las futuras insurgencias. Cambiaron los actores, pero las dinámicas de fondo del conflicto, esas permanecieron. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta que resuena con una fuerza increíble hoy en día, y no solo en Colombia. ¿Puede una nación construir una paz que sea duradera de verdad si no resuelve las causas profundas, las heridas originales de sus conflictos más antiguos? La historia de la violencia parece sugerir que la respuesta es un no rotundo.